Avenida de Mayo, un recorrido urbano ecléctico. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se termina de conformar este eje urbano que une el Congreso de la Nación con la Casa Rosada. Toma edificios emblemáticos como el cual se desarrolló el primer gobierno patrio, y ubica en todo su recorrido distintos hitos en su momento arquitectónicos por la tecnología que planteaban, por el estilo constructivo, por los materiales. Elegimos 4 de ellos. Uno es el Palacio Municipal, que se encuentra enfrente del Cabildo y en diagonal a la Casa Rosada, y es una de las puntas de Avenida de Mayo. Allí hoy en día funciona el gobierno de la ciudad. Estas imágenes ilustran un poco el alma ecléctica de este elemento urbano en sí mismo, que es la Avenida de Mayo. Ecléctico porque junta muchos edificios que a su vez juntan muchos estilos. La generación del 80, entre las cuales se destacaba la presencia de Sarmiento, por ejemplo, sorprendido por los grandes bulevares de París, producto del plan Haussmann, piensan el progreso o la idea del progreso como Buenos Aires asemejándose a la París europea, a la Gran Vía de Madrid, y toma de esos mismos edificios y de esos lugares urbanos sus estrategias. Por ejemplo, las alturas, las fachadas. No solo importa el estilo, sino que también importa quién lo ejecuta. Los edificios que elegimos, este es el segundo edificio, es el edificio de la prensa, que fue construido a finales del siglo XX por una de las familias más pudientes de ese momento. Todos los clientes de estos edificios eran el mismo gobierno o empréstitos privados de la misma oligarquía que gobernaba, era quien decidía cómo se veía esa avenida. Y no solo el proyecto de la avenida encargado a Torcuato de Alvear, sino que hasta mismo algunas familias de las que fueron destituidas sus casas para el trazado de la calle, como la familia Unzué, que no tuvieron mucho inconveniente en ceder algunas de sus propiedades. Es importante rescatar que se trata de las mismas familias que gobiernan y también forman parte del poder hegemónico en cuanto al estilo, en cuanto a lo que es bello y a lo que es considerado como la estética a seguir en la ciudad de Buenos Aires. Y este eje urbano es quien reúne a muchos de esos edificios. Este eje que está lindado por dos fachadas continuas a lo largo de todo el desarrollo, interrumpiéndose en la avenida 9 de Julio, donde se abre este gran pulmón, al cual todavía no llegamos, no es ese que acabamos de ver. Esa es la excepción a la regla, porque se continúa con el loteo municipal a lo largo de los dos lados de la avenida. Hay una gran presencia de verde, y también tenemos en estas esquinas estos encuentros que potencian el tópico del trabajo de dos estilos completamente opuestos, enfrentados y emparentados de alguna manera en altura, en escala, y opuestos en uno responde a un orden neoclásico francés, el otro responde a un edificio
completamente neobarroco. También en este pulmón, que es la 9 de julio, donde se abre la escala urbana y se vive completamente distinto el caminar por la Avenida de Mayo que el caminar por esta 9 de julio, en donde se ve el monumento a la gran Eva Perón, en el Ministerio de Desarrollo, ejecutado por el artista plástico peronista Daniel Santoro. Y para el otro lado se observan edificios también emblemáticos, como el Teatro Colón, que fue otro de los encargos importantes y otro de los edificios de carácter institucional que permitían al poder oligárquico que gobernaba hacerse presentes en la ciudad con edificios construidos con potencias concretas. Esta Avenida de Mayo cambia rotundamente cuando se cruza la Avenida 9 de Julio. Empieza a verse arquitectura contemporánea que convive con la anteriormente planteada. Se empiezan a ensanchar un poco las calles, se libera un poco el espacio y aparecen los edificios posteriores, una vez ya iniciado en el siglo XX, como el edificio del Palacio Barolo. Vemos otro tipo de orden. Acá vemos a un señor que está cómodamente sentado ahí y que ilustra también de alguna manera la continuidad en la ciudad de este eje como un lugar para ver y ser vistos a modo de ejemplo, ¿no? Es un lugar que sigue siendo de interés cultural, de interés turístico y sigue respondiendo un poco a ese paseo, por más de estar metido en el medio de la ciudad, en el medio del centro, sigue siendo un paisaje. Vemos distintos órdenes corintios con columnas dóricas, falsas columnas, herrerías que salen y nos hacen referencia a las salidas de los subtes de París, por el material, por la curva que toma, por la carga que toma. Vemos un Art Nouveau en su plena composición, donde empiezan a aparecer órdenes geométricos como concepto de belleza que incorpora algo barroco y genera justamente este nuevo estilo. También vemos en estos encuentros entre esquinas las fugas y cómo esta concatenación de estilos se ven justamente en las fachadas continuas de un edificio de un estilo convive con otro estilo. Llegamos a una especie de ironía de la bandera francesa y la argentina emparentadas. Buenos Aires quería ser la París de Latinoamérica. Acá de nuevo vemos como esas herrerías y esas vueltas nos hacen acordar un poco a los subterráneos. Esta misma Avenida de Mayo es la que hoy en día sigue permitiendo por debajo el paso del subte, siendo el primer subte de Latinoamérica en el hemisferio sur. Sigue siendo transitada por la oligarquía. Una pregunta. Vemos cómo empiezan a medida que llegamos al remate del Congreso, nuevamente arquitectura contemporánea conviviendo con edificios que deben tener entre 70 y 80 años de antigüedad. Que denotan esta mezcla de estilos como un estilo en sí mismo. No es casual que se elija el neoclásico francés para rematar una esquina, para generar un orden y una jerarquía,
ni que se recurra al Art Nouveau para formar una marquesina con algo de referencias más artísticas, con un programa mucho más público y más peatonal. Los mismos materiales se traían desde Europa para conformar estos edificios. El Teatro Colón, que no se encuentra en la Avenida de Mayo, pero es un claro ejemplo de cómo los mismos mármoles, las piedras son traídas de Verona y de Siena para conformar el Gran Foyer, inspirado en el Gran Foyer de la Ópera de París. Acá vemos cómo se empieza a cargar de formas este Palacio Barolo, que es el único que hay, y que es el Palacio Barolo, una mezcla de estilos y de carga barroca con órdenes clásicos que de nuevo generan un estilo único. Estos edificios que coronan las esquinas con estas cúpulas de Buenos Aires a la manera de la Gran Vía de Madrid, toman esa altura justamente en las esquinas para coronarlas y conforman ciudad de una manera europea, justamente, tomando lo que se requiere de cada estilo. Por eso se genera justamente en esta avenida estos remates de estilos tan diversos y tan opuestos que solo se puede encontrar en Buenos Aires, como este crisol de razas, crisol de estilos en auge en ese momento, con arquitectos como Christophersen, directamente el hijo del embajador noruego, los constructores del Palacio Municipal, Busquiazo, recién venido de Italia, el ingeniero civil es Gainza y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que completaron sus estudios en París, imprimen todo eso en sus edificios. Y por último, la cúpula del Congreso de la Nación, que toma esa plaza a modo de gran atrio y termina el paseo y termina el video. Muchas gracias.